Este primer video de este canal. Hoy estamos con un artista que es poeta y ha hecho pinturas y ya lleva un largo trayecto en esto. Él es Alejandro Ipazzi. Gracias. Bravo. Bueno, buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy David. Hola, David. Esta plática, la quiero dividir en tres partes, que es ¿quién fue Alejandro? ¿Quién es? ¿Y quién crees que llegará a ser? Bueno, empezando, ¿cómo fue la infancia de Alejandro Ipazzi? Pues mira, yo fui un niño bastante feliz, divertidísimo. Tenía todas las carencias que puede haber en las periferias de la ciudad, pero siendo niño tú no sabes el valor del dinero, no sabes el valor de la amistad. Tenía muchísimos amigos, sabes el valor de una mascota. Yo tenía muchos perros, sabes el valor del amor familiar. Yo tuve una abuela que me quiso muchísimo, yo la quería muchísimo. Entonces, habiendo esas tres cosas, no importa, tú no sabes que te va a faltar dinero para cualquier cosa, que no tengas tele, que no tengas tenis de moda, en fin, nada de eso importaba. Era absolutamente feliz. Una de los beneficios de esas carencias es que yo me construía mis propios juguetes. Entonces, cerca de donde vivía había una barranca que fue llenándose durante décadas con basura. Entonces yo iba a ese basurero, juntaba un montón de piececitas y me armaba mis juguetes y era feliz armándolos. Ahí yo solía encontrar tesoros para mí, muchos libros, encontré cassettes, encontré revistas, selecciones del Reader's Digest, yo las encontraba en la basura. Y leía todo eso. Entonces mi manera de acercarme a todas esas cosas era encontrarlas por allí, ¿no? Y eso detonaba muchísima imaginación. Mi abuela no sabía leer ni escribir, pero se sabía muchísimas anécdotas, leyendas, historias de cuando ella misma era niña en tiempos de la Revolución. Me contaba leyendas, La Llorona, a ella se le apareció el muerto, La Llorona, conocía de las brujas, un montón de cosas. Entonces todo se va amalgamando y van generando toda esa, más bien van detonando toda la imaginación. Siendo muy niño descubrí el heavy metal, ¿no? Y entonces fue de wow, o sea, se puede gritar así, se puede tocar así, se puede brincar así, puede ser completamente libre, ¿no? Entonces yo viviendo cerca de alguna barranca, pues es como una aventura ver el vacío y que te avientas, ¿no? Y luego ves un video en una televisión, en una casa ajena, donde el cantante se sube a las bocinas y se avienta al público, era de wow. Entonces todo eso fue fabuloso, ¿no? Y se van juntando todas esas cosas. La tradición oral de mi abuela, que también me hablaba en náhuatl, me cantaba en náhuatl, escuchar heavy metal en inglés, conocer el entorno de un barrio periférico. Era uno de tantos barrios pobres de Santana Cheutempan, y de ahí bajar a la ciudad y compaginar todo, conocer de viva imagen los problemas sociales. En ese tiempo para mí no eran problemas sociales, eran cosas que suceden ahí, ver el alcoholismo, ver la violencia, ver las pandillitas que se peleaban en todo el municipio de Cheutempan. Yo los conocía a muchos, a Quileles, a los Crayocs, a los perros de guerra del Alto, a los Cuyos de Tlapacoya, los Conchos del barrio de La Concha. Entonces, y siendo niño, ya un poco más adolescente, andaba en bicicleta de noche por toda la ciudad. Y veía a las diferentes pandillitas, por ahí están unos y de repente por ahí ya van corriendo otros, y sabía que iba a haber alguna pelea por ahí, ¿no? Entonces todo eso va llenándote de cosas, de anécdotas, de vivencias, de circunstancias, hasta llevarme a donde estoy ahora, ¿no? Entonces creo que fue una niñez maravillosa. Creo que todo mundo tiene una niñez maravillosa. El problema es cuando nos van convenciendo de que lo importante son otras cosas, ¿no? Cuando te dicen, no importa tu fantasía, tú tienes que estudiar para tal cosa, y entonces ya visualizan tu futuro. Exacto, ¿no? Te obligan a hacer otras cosas. Y es lo que se veía mucho antes, ¿no? Que la familia, los papás decidían así, el papá es doctor, entonces tú tienes que seguir con la tradición, porque si no,
Nos van a Fíjate, ver mal. yo tuve la ventaja de que en mi familia no había ningún profesionista, entonces Sí. no me podían decir, tienes que ser como tal o como tal, pues no había manera. Entonces Sí. tenía el camino libre para hacer lo que yo quisiera. Eso Sí. es creo que una ventaja ahora que lo veo. Y de niño no, bueno, sí pintó algo. Sí, por supuesto. Mira, a mí me agarró una época de mucha fantasía, sobre todo en tecnología. Ujú. Yo no tenía televisión en casa, pero iba a las casas de mis amigos y ahí veía series como Voltron, Mazinger Z, Ah, Fuerza G. Y entonces la fascinación eran los robots. sí. Los transformables los vine a conocer muchísimo después. De hecho, a los transformables yo los conocía en juguetes. De niño trabajé con un zapatero. Sí, Y sí, entonces sí. mi anécdota era que cuando me mandaban a coser zapatos a otra zapatería que tenía máquinas, en el camino yo me quedaba mucho tiempo mirando la vitrina de una juguetería y ahí le veía todos los detalles a los transformables, a Optimus Prime, Bumblebee, Megatron, y estaban los juguetes ahí en el aparador. Yo los Sí. veía, los memorizaba y cuando llegaba a casa los dibujaba. Oh, Luego sí, sí, sí. conocí el cómic mexicano llamado Karmatron y los transformables, Ujú. y eso ya estando en la secundaria. Y entonces todos los de mi generación en el salón dibujábamos robots, nos Sí. inventábamos robots y era así como la competencia estilística de quién lo dibujó mejor, quién le puso más detalles. Sí. Era así como muy padre, ¿no? Interactuar dibujando. No era solo dibujar los que ya conocías, sino inventar tus propios robots, ¿no? Y era un Sí. reto. Y eso también te va entrenando para ir imaginando formas, diseños, Tu imaginación escalas. ahí. Sí, por supuesto, era Sí. fabulosa. Y ahora, pues bueno, creo que ya no, es algo que ya no se ve mucho, que ya no. Quién sabe si esté en lo cierto, pero me parece que el estilo del manga y el anime permeó demasiado a las siguientes generaciones y obstaculizó otras maneras de dibujar. No sé si esté bien o esté mal, pero por decir, ahora que doy clases de dibujo a otros niños, siempre quieren dibujar ojos estilo manga, quieren dibujar cabellos así Picudos. muy picudos. Ajá, entonces digo, hay otras formas, pero se van casando un poquito con eso. Probablemente los de mi generación también tuvieron ese problema. Sí. Todos dibujábamos robots y no podíamos dibujar otra cosa, ¿no? Sí, eso Por sí. ejemplo. Entonces, pues cada época debe tener sus detalles. Y en la poesía, ¿cuándo empezó ese amor? Em, Creo que parte de desde que mi abuela me cantaba canciones en náhuatl, me cantaba algunas en español, y la magia del ritmo, la magia de las palabras, de las rimas que se manejan ahí, es muy envolvente, te atrapan, te llenan de la historia. A mí me gustaban, por ejemplo, los romances que venían en los libros de la primaria, Romancero Gitano, por ejemplo, el romance del Conde Arnaldos. Y entonces me gustaba esa musicalidad y me encantaba, ¿no? Más adelante, leyendo, vas descubriendo más poesía. Me gustó muchísimo lo que me hace visualizar Rosario Castellanos, por ejemplo, Jaime Sabines con Tarumba. Esa musicalidad que no sabes qué significa, pero suena bonito, porque se inventó muchas palabras en Tarumba. O Nicolás Guillén, por ejemplo, un poeta cubano que habla mucho de la negritud de su pueblo, era un poeta negro, Sí. Descendiente de esclavos directamente, y juega mucho con sonidos, con palabras. Hasta las mismas coplas populares, lo que juegas de niño, ¿no? Ricky Ran, los maderos de San Juan piden. Entonces, Sí. son juegos de palabras, puro sonido. La poesía es sonido y son imágenes, y eso me atrapaba muchísimo. Entonces, de ahí a decir cosas más profundas, más inherentes a la vida, por medio de juegos sonoros de palabras, pues hay muy poco. La misma música vernácula, la canción popular,
Eso lo vine a descubrir ya después en talleres literarios, en donde te dicen, es que la métrica de las canciones mexicanas es pura poesía, ¿no? Todo está en octasílabos y en dodecasílabos. Entonces, Sí. wow, sí es cierto, te das cuenta y entonces replanteas lo que creías que es el populacho y no, es talento puro del que hizo tales canciones. Sí, Entonces adquieren otra dimensión. ya lo ves de otra forma. Exactamente. Sí, entonces, pues eso es lo que creo que por ahí va. Obviamente, en el transcurso te van llegando a las manos muchísimos libros. En general hay mucha poesía que no me gusta, por rimbombante, por crítica, porque abusan de la palabra sin llegar a decir nada en realidad, pero al mismo tiempo me hace valorar la poesía que sí me llega a gustar. Hay un poeta que me tiene fascinado completamente, es un poeta marroquí, se llama Tahar Ben Jelloun, y puede decir un suceso absolutamente cotidiano, pero con el absoluto dolor de un inmigrante que viajó de Marruecos a Francia y en Francia vive en la miseria absoluta. Sí. Pero entonces ese dolor de vivir en donde tú mismo llegaste porque era más feo vivir en otro lugar. Imagínate qué doloroso para un desterrado el que no puede vivir en un lugar y al llegar a otro al que sí quiso ir tampoco tiene una vida decorosa. Sí, Entonces no. es fuerte, es crudo, es vil, ¿no? Y esa es la historia de muchos pueblos en el planeta, ¿no? Y entonces él lo puede decir en palabras, y en palabras que duelen y que al mismo tiempo te hacen vivir como una epifanía, como Sí, que te sientes vivificado en ese sí martirio, pueden ¿no? transmitir mediante las Exacto, palabras exacto. Entonces eso es lo maravilloso de la de la poesía. poesía. Sí, y muy pocos lo logran, que, o sea, lo que Así sienten es. lo pueden transmitir, porque hay muchos que escriben poesía, pero no sientes lo que escriben. Ajá, o lo hacen de manera muy común también. Es un reto hacer buena poesía, saber utilizar adecuadamente las palabras y que no suenen al lugar común, ni que se vuelvan cursis, ni que se vuelvan rimas cansadas o cansinas, porque también ese es un gran problema, ¿no? Sí. ¿Y su poesía en qué se basa? Porque, bueno, vi Ah, que hizo un trabajo en el cual... Mira, el más reciente poemario se llama La ciudad encontrada. Sí, Se ganó el premio Dolores Castro del año pasado y este año lo va a publicar el ITC. En ese poemario es una revisión puntual de la cotidianidad de la ciudad, lo que todo mundo conoce, todo mundo camina, pero le presta muy poca atención, ¿no? Se mencionan los niños de los semáforos, sí, para ellos es una lucha contra mastodontes mecánicos y se tienen que aguantar y tienen que hacerlo, ¿no? De los migrantes que viajan, lo que te decía del Tahar Ben Jelloun, sí, es mucho a la vida de los migrantes centroamericanos que pasan por México y quieren llegar a Estados Unidos, pero en el camino hay quien muere, hay quien pierde una pierna, hay quien no puede avanzar porque se le acaba el dinero, porque tiene que mendigar en las calles, por un montón de cosas. Se manejan cosas como, por ejemplo, hay peces de PET en el desagüe. Cuando tú sí. te asomas a las alcantarillas se ves un montón de botellas aplastadas ahí atrapadas, pues, y hay niños tratando de pescar esos peces, que en realidad son niños que recogen el PET para luego ir a venderlo y con eso tener algo, ¿no? Van a sobrevivir. Ajá, entonces, cosas por el estilo. Luego se menciona a políticos que salen y dan discursos diciendo que ellos son la voz del pueblo, pero luego se suben a sus camionetas y se van a su vida que no es del pueblo definitivamente, y Sí, cosas así, mucha hipocresía, muchas imágenes puntuales de la ciudad que las recorremos y decimos qué bonita, pero hay cosas feas, ¿no? que muy pocos ven. Exacto, entonces de eso se trata más o menos ese nuevo poemario. Sí, es lo que, bueno, pude leer. Y igual, tú trabajó 7 años en ese... Sí, fíjate, la,
el proceso creativo en la literatura es un tanto extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, he escrito cuentos en una sola noche, ¿no? Me llega la idea y, sí, entonces rápidamente se puede escribir y quedan tal cual. En un libro llamado Mi corazón es el pie derecho de un animal, que es de cuentos de terror, viene un cuento llamado Caminito de la escuela. Sí. Y ese se me ocurrió caminando por la ciudad, vi pasar un camión escolar lleno de niños que los llevaban a la escuela y todos los niños pegados en las ventanas, así como con cara de susto. Y entonces me dio por imaginar, ¿será una experiencia terrible para ellos ir a la escuela? Y a partir de ahí escribí el cuento, ¿no? Sí. Entonces lo fui imaginando mientras caminaba a mi casa. Llegué a mi casa, lo escribí de una sola sentada y así se quedó. No le hice modificaciones, bueno, unas cuantas tiempos verbales, puntos, comas y demás, pero todo lo demás se quedó así. Y en cambio tengo otros cuentos que me ha llevado cerca de 10 años, porque lo veo, no me gusta, lo vuelvo a revisar, le puedo agregar otra cosa, quiero que sea más crudo, y así se van atorando. Sí. El libro, por ejemplo, de La última muerte, fue todo un proceso de recopilar esas historias. Incluso me robaron la computadora donde estaban guardados muchos de sus originales. Sí. Luego los empecé a recopilar de varios apuntes, de los que subía a internet, de los que tenían en mi correo electrónico. Eran cuentos que ya había intentado enviar a algún concurso, no pasaba nada, y finalmente dije, pues antes de que se me vuelvan a perder, los compilo en un libro y salen, ¿no? Y eran cuentos, algunos ya muy viejos, y ya nada más para completar la línea temática del libro, escribí un par de ellos, que fue el que le dio el nombre al libro, que es La última muerte. Es un criminal que en una jornada muy acelerada va matando gente hasta que al final el último muerto es él. Sí. Entonces, y estaba otro que es Otra muerte en el asfalto. Esto que también sucede mucho en las carreteras, tú ves a cada rato cadáveres de animales atropellados, ¿no? Entonces mi planteamiento era, ¿qué pasaría si en lugar de ser animales fueran humanos? Imagínate cuánta gente está muerta ahí en las carreteras siendo triturada y demás y nadie la pela, los conductores se van así como si nada, y de ahí está La última muerte en el asfalto. O sea, toca temas fuertes. Sí, bueno, Toca temas que son cotidianos pero que muchos ignoran, que pasan desapercibidos. Una de las razones por las que hacer esto, creo que el artista tiene un poco de un compromiso social. Sí. Visibilizar cosas que pasan ignoradas por medio de lo que haces, ya sea una canción de protesta, una pintura muy cruda, un cuento de denuncia social, un poema que desgrane el dolor del individuo. Es nuestra responsabilidad social visibilizar ese tipo de cosas, Sí. porque de no existir eso tenemos una avalancha avasalladora de falacias de comunicación. La publicidad nos embota, nos satura, nos dice, sí, todo es bien bonito y demás, pero no nos hace ver las consecuencias de eso bonita, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, la publicidad en bebidas alcohólicas, la fiesta, te vas a divertir, vas a andar en coches bonitos, pero por culpa de eso hay hogares disfuncionales, alcoholismo, grandes problemas de salud y que los tiene que pagar el Estado gracias al alcohol y al cigarro, ¿no? La publicidad nos dice que es bonito, pero no nos dice quién paga las consecuencias, ¿no? Es un poquito lo que digo, eso es un ejemplo, ¿no? Los temas que están en boga actualmente, pues la lucha de las minorías raciales, los diversos colectivos de preferencias sexuales, violaciones que están ahí a la orden del día, ¿no? Asesinatos, cosas, los abusos de las grandes empresas a sus trabajadores. Alguien tiene que decirlo y muchas veces ese papel ya le queda al artista, ¿no? Sí, actualmente sí ya, porque ya hablar para una persona ya es muy difícil y
pues muchos la ignoran, no quieren ver la Exacto. realidad como es. Así es. Quieren Muchos vivir en la muchos incluso eligen ser presas y ser víctimas de esos procesos. Están, por ejemplo, los casos de chicos que llegan a cometer un delito, un crimen, un robo, para destinar el producto de ese robo a comprarse unos tenis de 1,500 pesos o Sí. un teléfono de 7,000 pesos. ¿Hasta qué grado nos enajena esa necesidad material como para trastocar principios éticos y morales? Sí, Qué fuerte, ¿no? realmente sí. Bueno, pues me gustó esa, la plática. Igual, pues, sus hijos qué piensan actualmente. Pues mira, afortunadamente, desde hace muchos años, dadas las condiciones en las que viví, pensé que sería muy difícil, muy complicado seguir trayendo niños al mundo. Sí, Entonces, pues decidí no tener hijos. en serio. Pero al mismo tiempo me encantan los niños y yo trabajo mucho con ellos. Sí, Mi esposa es educadora, trabaja con niños con la primera infancia. A mí me fascina el ansia de aprendizaje que tienen los niños. Yo doy clases a niños, cuento cuentos a niños, visitamos comunidades. Tenemos un proyecto que se llama La Carcachita Altoparlante. sí, Entonces es un bochito al que le metemos un montón de materiales, libros, pinturas, caballetes, música. Sí. Le ponemos una bocina, ponemos música en lenguas originarias, en náhuatl y en yumú. Y vamos a alguna comunidad con bocina. Acaba de llegar la Carcachita Topernández, ven con nosotros, vamos a contar cuentos, vamos a jugar, vamos a pintar. Y llegan niños. Nos instalamos en alguna placita, salen todas esas cosas, los niños se divierten, juegan, platican, ríen, pintan, hacen muchas cosas y al final pues nos tenemos que ir y siempre queda esa de ¿cuándo regresa? Porque fue padrísimo. Sí. Entonces es un proyecto que ha sido, digamos, un poco agridulce. Es muy emocionante por toda la felicidad que tienen estos niños, pero es un poco triste porque qué más quisiéramos que fuera todos los días y porque Sí. ellos felices, pero no se puede, ¿no? No hay financiamiento, cuesta el mismo combustible, cosas así, ¿no? Pero hacemos lo que podemos. Bueno, entonces me gustan tanto los niños que trabajo con ellos. Sí, Me sigo sintiendo niño con ellos, ¿no? se divierte con Porque yo ellos. recuerdo toda la felicidad que fue mi infancia, sin zapatos, sin tele, sin juguetes, pero era feliz. Yo corría, jugaba con aros, jugaba con mis perros, jugaba con mis amigos, ¿no? Entonces, esa felicidad infantil, me gusta seguir recreándola, ¿no? Sí, no necesito de nada material. Exacto. Bueno, actualmente, antes no necesitaba de las cosas materiales para ser feliz porque con lo que tú creabas o lo que hacías era suficiente Es un realmente. condicionamiento, fíjate. Ahora precisamente con la pandemia se pone todavía más triste la cosa porque los niños no pueden salir, ni siquiera en la escuela, que es un reducto seguro, pueden jugar con sus amigos. Sí, Entre amigos no necesitas más, cosas, ni tecnología y demás. Estando en la tristeza y en la soledad de tu hogar, por mucho amor que haya entre tus padres, estás solo, no tienes más compañía y entonces se recurre a la televisión, a la computadora, a los videojuegos, a juguetes electrónicos, a drones. Y hay un poco una mortandad de la imaginación. Es decir, como ya todo está dado, el niño es un ser pasivo que sí. todo lo va a recibir y entonces genera mucha frustración porque le desencanta rápido eso y hay que darle más. Y ya me hartó y dale otra cosa, y ya me hartó y dale otra cosa. Entonces reciben tanto que no tienen la posibilidad de imaginar qué hacer con todo el tiempo que tienen. Sí, de hecho. Y eso sí. es lo que teníamos nosotros. No hay nada. ¿Qué haces con este palito? Voy a hacer. ¿Qué haces con esta caja de cartón? ¿Qué haces con ese montón de tierra, con esas piedritas de colores? Y podías hacer mucho. Sí, de hecho sí, mucha imaginación había Exacto. antes. Tenías muy pocas cosas que imaginabas tanto y como dice actualmente tienen todo que ya se limitan a saber qué hacer y bueno, así es esto. Así es. Pues bueno, Así. otra cosa. Pues creo que sí estuvo bien. Bueno, por último,
¿cómo definiría usted quién fue Alejandro Ipazzi, quién llegó a ser y quién cree que será? La definición es que fue un niño feliz. ¿Quién es? Pues creo que es un individuo más que está en el espectro reducido de los que quieren crear conciencia social. Hay muchos que quieren aprovecharse de la masa social. Hay quienes quieren crear un tipo de conciencia. Son los menos. Probablemente estén bien o probablemente estén equivocados, pero eso es lo que elegimos. Entonces, me preocupan las desigualdades sociales y quiero mencionarlas, ponerlas sobre la mesa para analizarlas e intentar ver si hay la manera de corregirlas. Sí. La política es la que más influye en eso, pero al mismo tiempo es la que más permite eso. Sí, o sea, es un juego siniestro la política, ¿no? Porque los que se dedican a la política tienen como bandera las desigualdades sociales, sí, pero en realidad es su beneficio propio. Entonces, y una vez que se benefician, lo demás ya no importa. Y ahí es un juego así siniestro. Entonces, a pesar de que se han ofrecido muchas oportunidades, no me interesa participar en la política, me interesa participar directamente en la reflexión entre individuos. Sí. ¿Y cómo me veo al final? Pues creo que haciendo exactamente lo mismo. En algún momento llegaré a morir. Quizá me llegue a sentir satisfecho si alguien retoma el hilo donde lo hayamos dejado. Digo hayamos, no, porque no se refiere solo a mí, sino a todos los individuos que trabajan para el mismo tema. Que haya dejado un puntito de curiosidad, que a alguien le haya interesado lo que escribí, que a alguien le haya interesado o le llamado la atención lo que pinté, lo que dije en algún programa de radio, lo que escribí, sí, en alguna canción, que alguien se acuerde y diga, ese cuate dijo algo que a lo mejor valdría la pena retomar. Con eso me daría por satisfecho. Eso es bueno. ¿Y alguna reflexión que quiera dejar por último para todos los que ven este video? Pues creo que tenemos que seguir analizando constantemente nuestras prioridades. ¿Qué de lo que le damos importancia realmente es importante? Sí. Nos podemos fascinar de manera explosiva por algo, pero en algún momento después lo dejamos morir así, bueno, no era para tanto, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, sobre todo en esta época en el que todo se nos viene encima y está, sí, me gusta esto, me gusta, pero en realidad no nos lleva a nada, o probablemente sí, ¿no? Ser un poquito más analíticos y reflexivos sobre la contundencia de lo que se nos viene encima. Sí. Estamos sobreinformados y mucha de esa información es solo paja, basura, no tiene sentido. De repente encuentras aquí mismo en YouTube te encuentras cosas realmente absurdas y que tiene seguidores y que dices, ¿y eso para qué o qué? ¿En qué ayuda? ¿En qué te ayuda? Ajá, o sea, ¿en qué va a ayudar? La falacia de la burbuja económica también. Yo hago estupideces en TikTok porque tengo miles de seguidores, sí, y estoy ganando por eso. Es decir, ¿tienes que hacer estupideces para tener dinero? Algo tenemos que replantar, sí, sobre nuestras prioridades, ¿no? Realmente sí, o sea, es lícito tener dinero, te va a resolver ciertas cosas, pero ¿es lícito ser estúpido para tener dinero? De hecho es eso. O sea, ¿no? Entonces, por ahí van las cosas, ¿no? Entonces hay que encontrar como un equilibrio. Se está dejando de lado la filosofía. Sí. La verdadera filosofía, el auténtico análisis de las cosas humanas y del mundo. Y entonces todo se va dejando a gurús de medio pelo que en un videíto de 5 minutos te están diciendo la fórmula maravillosa de la vida y del éxito y demás. Y no es cierto. Entonces, pero como hay miles de seguidores que están en el mismo nivel intelectual, se genera esa burbuja económica y entonces el gurú de medio pelo gana mucho dinero y el filósofo auténtico está en la miseria, ¿no? Sí. Y luego entonces valoraremos al gurú por ser exitoso y menospreciaremos al pensador reflexivo solo porque no tiene dinero. Nuestras prioridades están equivocadas.
Actualmente sí es esto. ¿no? Bueno, Entonces, pues hay que reflexionar nada más. muchas gracias Alejandro Ipatze. Gracias a los que vean este video. Alejandro Ipatze y gracias. Perfecto, gracias a ti. Gracias.